En un panorama actual donde el término R implica más una estrategia de marketing que un concepto de moto fiel a lo que significa, y en el que encontramos motos que parecen una R, pero no lo son, MV Agusta se saca de la manga esta máquina, la F3 RR. Una superdeportiva que se encuentra en una posición en el mercado capaz de satisfacer a un abanico súper amplio de pilotos, ya que se encuentra entre esos dos mundos, ¿no?, que antes estaban muy bien diferenciados, de las 600 y las 1000. El porqué de todo esto lo veremos al detalle en cada punto de la moto, pero bueno, todo a su tiempo. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, la prueba de la F3 RR. Con la reciente desaparición de la F3 675 que probamos hace un tiempo y bueno, que se suma a la extinción de la cilindrada de 600 en el segmento de las superdeportivas, MV Agusta centra sus esfuerzos en los 800. ¿Por qué? Básicamente por el cambio en el reglamento del Mundial de Superbikes, que ahora permite motores tricilíndricos de hasta 800 centímetros cúbicos, o dicho en otras palabras, como anillo al dedo, ¿no? La parte mala de la desaparición de la 675 pasa por perder la capacidad de limitación para el carnet A2, ¿no? Por lo que si estás pensando en hacerte con una F3 y necesitas esa limitación, solo podrás acceder a ella a través de ese modelo, ¿no?, el 675. Esta ya no se puede limitar. En cuanto a versiones, tenemos la Rosso, únicamente disponible en color rojo y con un precio de salida de 17.600 euros, y la RR, en la que cambian los colores disponibles con dos opciones en blanco y rojo, y una equipación pensada para esa base, ¿no?, que competirá en el Mundial y especialmente orientada a la eficiencia aerodinámica a altísimas velocidades, con apéndices de carbono y otras características que, bueno, vamos a ver al detalle. La versión RR comienza desde los 22.800. Tranquilos, yo también estoy sufriendo aquí parado con ella, así que bueno, vamos a darle un repaso a su diseño, nos subimos a sus mandos y contamos más características. Todos sus cambios estéticos son espectaculares, pero perfectamente funcionales. Y dentro de que MV Agusta es posiblemente una de las marcas con el mejor diseño que existe, y aunque esto va mucho, ¿no?, en los gustos de cada uno, si comparamos la F3 Rosso con la F3 RR, lo primero que llama la atención son los paneles laterales. Hacen a la moto mucho más voluminosa, musculosa, con un enfoque más agresivo y bestia. Pues bien, estos paneles laterales de fibra de carbono forjada esconden unos alerones que, bueno, como he dicho, no solo le dan un aspecto bestial, también son técnicamente eficientes, ya que son capaces de aumentar la carga aerodinámica en 8 kilos a 240 por hora, mejorando el agarre, la estabilidad y aplomo a velocidades muy altas. Por otro lado, el guardabarro frontal, también fabricado en fibra de carbono, tiene un diseño que mejora el flujo de aire hacia el radiador para mejorar la refrigeración en condiciones extremas, y también desvían aire hacia las pinzas de freno para evitar sobrecalentamiento. La versión RR también viene con esta cúpula alta, muy similar a la doble burbuja que solemos ver, salvando las distancias, claro está, pero bastante más alta que la original, ¿no?, que por ejemplo monta la Rosso. Es más, cuando estuve en Box 31 recogiendo la moto me enseñaron las tres pantallas que se la pueden montar, la básica de la Rosso, que es la más baja, una intermedia y la que monta la RR, que es la más alta de las tres. Debo decir que la protección aerodinámica con esta cúpula es exageradamente buena. El casco se mantiene completamente estable sin vibraciones de ningún tipo, y es que ni siquiera noto presión de aire en el casco.
sí noto en los hombros y brazos y bueno, el día que la recogí como anécdota no iba con el mono de cuero como voy hoy, iba con la cazadora de cordura normal y notaba que el flujo de aire caía directamente en la espalda, ¿no? Algo curioso y que nunca había sentido con tantísima claridad, ¿no? Este gran trabajo en aerodinámica no es pura coincidencia. Esta F3RR ha sido estudiada en el túnel del viento y han conseguido que, a pesar de la incorporación de esos apéndices y su carga adicional, esto no interfiera en la velocidad punta que la moto es capaz de alcanzar. Cuando conoces estos datos, pues te das cuenta de que lo que estás viendo es una obra de arte en mayúsculas, con un trabajo de ingeniería a la altura de las competiciones más exigentes y lista para hacerse con la victoria en todas ellas, ¿no? Digo esto porque los datos no acaban aquí, y es que si hablamos de su parte ciclo, aquí tampoco han bajado el nivel. Todo se ensambla sobre el chasis multitubular de acero, ¿no? Con basculante de aluminio, pero revisado para ofrecer una mayor rigidez y que sea una moto muy precisa, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Detalles y más detalles para conseguir una moto extremadamente ligera, como el depósito construido en plástico de alta calidad, que no solo es más ligero, también permite que su diseño se configure para alojar parte del depósito bajo el sillín, ¿no? Y mejorar el reparto de pesos. Llantas más ligeras, en las que han conseguido bajar 400 gramos de peso. Y bueno, lo he comentado muchas veces, pero cualquier cambio en esta zona marca una diferencia abismal. Para que os hagáis la idea, esta reducción de peso supone un 10% menos de inercia y, por supuesto, mejor aceleración y agilidad. Todo ello que consigue un peso en seco de 173 kilos, a lo que habría que sumarle los líquidos y sus 16 litros de depósito, pero tampoco acaba ahí, porque hay un kit opcional que reduce esa cifra hasta los 165 kilos. Y prácticamente toda la reducción de peso se centra en una línea de escape nueva, ¿no? Firmada por Akrapovic. Es una locura. Hasta aquí lo que os puedo contar de sensaciones es de una moto súper ligera, con la que puedes hacer cambios de dirección extremadamente rápidos, muy precisa y con una base muy sólida en paso por curva. Pero claro, ahí estoy cruzando la línea porque, bueno, no hemos hablado de muchos otros puntos que hacen que esto sea así, ¿no? El trabajo recae en una horquilla invertida Marzocchi y amortiguador trasero firmado por Sachs, ambos completamente configurables. La suspensión es de R, pero no excesivamente dura, la verdad. Me la esperaba más firme, algo más seca, y no es así. En especial el amortiguador trasero, no sé si habrán tocado settings, pero bueno, normalmente con las R pillas un agujero y se te saltan los empastes, ¿no? Con esta también es así, ¿vale? Pero a unas velocidades normales no tienes esa sensación de tabla, ¿no? A ver, que aún así, como digo, es una suspensión de R. Me he tragado algún bache y me ha descolocado 3 vértebras. Pero aún así, bueno, no se me ha borrado la sonrisa de la cara. Al final esto pasa con todas las motos deportivas, no es nada nuevo, ¿no? En contrapartida, y sabiendo que cuando te compras una R la comodidad pasa a un segundo, tercero, cuarto plano, tienes una precisión y lectura perfecta de lo que está ocurriendo en el asfalto. Aunque cojas un bache, sientes ese golpe seco, ¿no? Pero la moto no se descoloca, entra sola en las curvas y se siente mucho más cómoda tumbando que en recta. Que bueno, también en este punto tienen mucho que ver los neumáticos, en este caso monto unos Pirelli Diablo Rosso Corsa 2, que tienen un comportamiento de 10, ¿no? Pero por su estructura y desgaste, sobre todo, hacen que la moto caiga a la curva pues rápidamente, ¿no? De ahí viene parte de ese comportamiento. En el apartado de los frenos, MV Agusta ha confiado en Brembo para todo el sistema de frenada, con unas pinzas radiales de 4 pistones, discos de 320 para su parte frontal y un disco de 220 con pinza de 2 pistones para la parte posterior. Todo apoyado por una IMU con función en curva, ¿no? ABS de Continental y con el RLM que hemos visto otras veces, que es el sistema que evita que la rueda trasera se levante en frenadas muy fuertes. Bueno, pues es el momento de ver si todo esto es así, ¿no? Bien, vamos a hacer una prueba de frenada de emergencia y una breve introducción al por qué hacemos esta prueba y qué detalles, ¿no? Vamos a encontrar en ella. Lo primero que quiero explicar es que, bueno, no se trata de ver la distancia de frenada, sino de comprometer la estabilidad de la moto al extremo, ¿no? En las peores condiciones que podemos encontrar. Sobre todo para ver actuar los asistentes y poner contra las cuerdas todo el conjunto y la electrónica, ¿no? El primer punto a destacar es que tenemos una zona en pendiente con un 4% de caída aproximadamente, por lo que, bueno, agravaremos las inercias que pueda tener la moto. La prueba la realizaremos a 120 km por hora, la velocidad máxima en autopista y en el sentido de la pendiente.
Cuando lleguemos al punto de frenada clavaremos únicamente el freno delantero, por lo que, bueno, forzamos la transferencia de masas, ¿no? Y hacemos que sea más fácil que la rueda trasera se levante. Y por último, unos metros después de esta zona de frenado, tenemos el punto clave. Se trata de un desnivel en el asfalto que además tiene una grieta sellada con alquitrán que, como sabéis, el agarre es mínimo cuando pisamos este tipo de superficies. Y en este momento todo el conjunto se encuentra al límite, ¿no? La suspensión en su compresión máxima, el neumático delantero con toda la carga de la frenada y el ABS a punto de saltar. En este preciso instante es cuando desestabilizamos todo con esa caída adicional en el asfalto que hará variar la compresión de la horquilla y agravando aún más la pérdida de tracción del neumático delantero con esa línea sellada con alquitrán. Al saltar el ABS y acto después volver a esa situación límite, las motos tienden a levantar la parte trasera y en ese punto es bueno, donde veremos actuar pues, toda la electrónica, ¿no? Vamos a ello. En puertos de montaña la frenada es muy dosificable, solo con rozar los frenos la verdad que ya lo tienes todo hecho, porque se suman muchos factores que hacen que la moto no tenga prácticamente inercia. Hay tres factores clave en la frenada: el peso, que es del que hemos hablado, ¿no? La mordida de los frenos y el punto clave que la hace tan especial, el cigüeñal contrarrotante. Muchos ya sabréis lo que es, porque lo hemos comentado en otras pruebas, pero si te acaba de explotar la cabeza al escucharlo, pues bueno, el cigüeñal contrarrotante es una característica que encontramos en las motos de competición, y es que el cigüeñal gira en sentido contrario a lo habitual, reduciendo todas las inercias que genera el motor. Traducción: hasta que te acostumbras, siempre tienes la sensación de haber frenado antes de lo que deberías, ¿no? Sencillamente porque tienes interiorizada esa inercia habitual de las motos y en esta es muchísimo menor de lo habitual. Imaginaros si esto se nota en calle, lo que se debe notar en circuito, donde sí frenas fuerte antes de una curva. Con este F3 el punto de frenada en un circuito es muy diferente y esto es un punto muy atractivo si hablamos de tiempos por vuelta y decisivo a la hora de que sean incapaces de colarse en la frenada, ¿no? Ya que tú puedes frenar muchísimo más tarde que los demás. Llegamos a la joya de la corona, el propulsor tricilíndrico de 798 centímetros cúbicos que entrega 147 caballos a 13.000 vueltas y 88 Nm a 10.000. Aparte de esto tenemos un plus especial con el kit race que hemos hablado antes, ¿no? Que eleva esta cifra hasta los 155 caballos. ¿Qué tenemos hasta el momento? Pues el peso de una 600, el comportamiento de un tricilíndrico, ¿no? Capaz de ofrecer una mayor respuesta en bajos que un tetra y estirar más que un bicilíndrico, esa potencia de 155 caballos con el paquete race que sitúa las cifras en mitad de las 600 y las 1000, pero con el comportamiento de una moto súper ligera y con ciertas características como el cigüeñal contrarrotante que hace que destaque, ¿no?, sobre el resto. Llegados a este punto, pues vamos a irnos al banco de potencia y vemos los datos sobre el rodillo. Las aceleraciones son muy buenas, pero lo realmente interesante es su comportamiento general. Aunque, bueno, como siempre tenemos que ver los datos y no solo vale con mis sensaciones, es importante que lo veáis con vuestros propios ojos, por lo que volvemos a la pista de pruebas y vamos a realizar las dos pruebas de siempre, una aceleración 0-120
y una recuperación en tercera desde los 40 hasta los 120. Antes os hablaba que lo realmente interesante es su comportamiento general, y en este punto juega un papel clave la electrónica, que bueno, monta una IMU de 6 ejes desarrollada por Inovia, que controla la sensibilidad acelerador electrónico, control de tracción, anti-wheelie, ABS en curva, en fin, todo, ¿no? Además de ello tenemos 4 mapas de motor, 3 de ellos configurados por MV, el Sport, Race y Rain, y un cuarto mapa completamente configurable, donde podemos ajustar parámetros tan concretos como la sensibilidad de acelerador electrónico, si queremos una respuesta de par más o menos contundente, una entrega de potencia enérgica o suave, si queremos que el freno de motor retenga mucho o deje correr más la moto, cómo queremos que se comporte la moto en la parte alta, ¿no? Dejándose la vida hasta el corte o que se suavice, ¿no? Cuando llega a esa zona roja. En fin, controlar el cambio semi, el control de tracción, si queremos ABS más o menos intrusivo, o activar o desactivar, ¿no? El anti-wheelie, todo al dedillo, completamente configurable. Y esto además es algo que me encanta, porque hay veces que te gusta todo de la moto, pero dices, me gustaría que no retuviera, ¿no? Tanto el motor. Y con esta no hay problema, la configuras así y ya está, o sea, es que es perfecto. También es destacable el gran trabajo que han hecho con la gestión electrónica y la entrega del potencia del motor, ¿no? Hay ciertas partes del motor que llevan un tratamiento DLC que mejora la fricción y las hace más resistentes, y se siente que la moto vibra menos, ¿no? Y junto con esa sensibilidad electrónica que también han ajustado, ahora da gusto ir con ellas a un ritmo normal y no pegan esos tironcillos tan característicos que antes se ocurrían. Las llevas a punta de gas y la moto es súper suave y bueno, es que cambia hasta su sonido, ¿eh? Pasando completamente desapercibida. Ahora bien, si giras la muñeca, la bestia está ahí, ¿eh? Y no tarda en afilar los colmillos. Como valoración final, creo que estamos ante una de las motos mejor equilibradas que hay, ya no del panorama actual. O sea, si pones esta moto en la calle, donde abundan las 600, tienes una moto que está un escalón por encima de todas ellas y que se mueve igual que esas 600, pero tiene una mayor potencia, ¿no? Tiene esas características que por ejemplo hacían tan especiales las GSX-R 7,5, con ese motor más lleno, mismo conjunto que las 600, y que las hacía destacar. Pues si llevas ese concepto a la perfección, tienes esta F3 RR, porque además tiene otras muchas características que la elevan por encima de todas esas motos, y eso sin meternos en la estética, hablando únicamente de prestaciones. Si la comparamos con las 1000 actuales, o incluso no, como hemos hecho con las 600, las 1000 que hay en la calle, es cierto que su patada no llega a esa bestialidad de motos de 200 caballos, pero juega a su favor el peso. Con esta moto eres más ágil y eso en paso por curva pues se nota, ¿no? Frenada, incluso una aceleración, juega a su favor para defenderse como un gato panza arriba. Si añadimos a la ecuación la electrónica de última generación que le han montado y teniendo en cuenta todo el conjunto y los detalles de los que hemos hablado, da como resultado una máquina capaz de poner contra las cuerdas a muchas de las 1000 que hay en la calle y pertenecen a otra época, ¿no? Tampoco muy lejana, O sea, no penséis que estoy hablando de motos muy antiguas. El nuevo cuadro de las MV es algo espectacular y que hay que tener en cuenta también, ¿no? Hicimos un vídeo con todo su funcionamiento al detalle, así que bueno, si queréis verlo os lo dejo por aquí arriba y bueno, también os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. En definitiva, una moto con la que se puede rodar súper rápido, con una sensación de aplomo increíble, estética y sonidos espectaculares, y a la vez realmente eficaz para lo que está diseñada. No se limita a ser una moto bonita, ¿no? Es una auténtica bestia. Detalles que a mi forma de ver tienen que mejorar.
Pues a ver, que en una moto de 2022 y de más de 20.000 euros no monten iluminación full LED, no sé. Aunque sea muy orientada al circuito, viéndolo incluso desde el punto de vista estético, que monten bombillas halógenas la da un toque de moto más antigua, ¿no? Y yo qué sé, al final estamos hablando de MV Agusta. Me ocurre lo mismo con el aforador, que en una moto tan actual y con este pedazo de cuadro no te marque lo que tienes de gasolina, consumo medio, instantáneo, cosas así, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que solucionarlas ya. Fuera de estos dos detalles, la verdad que cero pegas. O sea, es una máquina increíble. Rivales, bueno, pues lo he dicho al principio del vídeo, el mercado está lleno de motos con denominación R, pero yo las metería en el saco de las antiguas F que conocíamos, ¿no? Estéticamente sí, parecen una R, pero no lo son. Entonces, teniendo en cuenta estas características y que buscamos motos matriculables de similares prestaciones, la única que le puede echar el guante es la Ducati Panigale V2. Y en cuanto a características andan muy parejas. En cuanto a cilindrada, 798 centímetros cúbicos para la F3, 955 para la Panigale. Potencia 147 caballos para la F3 y ampliable con ese kit race a 155 y la Panigale 155 caballos también. En cuanto a par, la F3 se queda en 88 Nm y la Panigale llega hasta los 104. Pesos, 173 kilos para la F3, con la posibilidad del kit race que también lo bajaría hasta los 165. Y la Panigale tiene 176 kilos de peso, pero la versión Baileys baja esa cifra hasta los 174. Y en cuanto a precios, bueno, la Ross empieza desde los 17.600 euros, esta F3 RR 22.800 y en el caso de la Panigale, la V2 básica, entre comillas, por así decirlo, 19.490 euros y la Baileys sube hasta los 23.090. Yo creo que la principal característica diferenciadora, bueno, dejando a un lado el tema de la estética, que por supuesto es la principal, es el tipo de motor que llevan, ¿no? Ese bicilíndrico para la Panigale o el tricilíndrico para este F3. Ahí sí puede haber cambios bastante drásticos en cuanto a comportamiento y demás. Y yo creo que en esos dos factores es donde radica la posibilidad de elegir una u otra, ¿no? Tampoco me quiero extender mucho porque no hay mucho, ¿no?, de dónde sacar. Las características las tenéis en cada página web del fabricante, entonces no tiene mayor sentido. Pero sí veo interesante y como novedad en este vídeo que hablemos del mantenimiento de las motos. Es algo que nunca hemos tocado y me parece un tema también interesante para incluir en las pruebas, por lo que bueno, ahora os voy a dejar en pantalla el listado de mantenimientos que necesita la moto desde que te la compras hasta su revisión más gorda, ¿no?, por así decirlo, para que podamos ver lo que cuesta mantener una moto u otra en cada prueba, ¿no?, que me parece que es un tema interesante. Las motos italianas arrastran una oscura fama de motos caras que se varían más que la media, con mantenimientos muy caros, servicios de repuestos lentos y además costosos. Una fama que se han ganado a pulso a lo largo de unos años donde esto era así, y bueno, lo dice un antiguo propietario de una Calliva Mito 125. A día de hoy vamos a ver si esto continúa siendo así y para ello hemos solicitado a Box31, concesionario oficial MV Agusta, el listado de precios de las revisiones que tiene que pasar esta F3 hasta su revisión más a fondo, ¿no?, que implica reglajes de válvulas. Pues bien, aquí tenéis, la primera revisión, como es habitual, se pasa muy temprana, para verificar que el rodaje y primeros pasitos de nuestra bestia se está desarrollando sin desajustes y que funciona todo correctamente. Revisión donde también cambian aceite y filtros, como es habitual, y que incluye un tratamiento antifricción. Pasamos a las revisiones periódicas normales, cada 15.000 kilómetros o anuales, lo que antes suceda, y a su revisión más a fondo, donde MV Agusta ya fija un kilometraje de 36.000 kilómetros. Según me han comentado en Box31, en un uso normal de la moto, esta revisión se puede llevar hasta los 50.000 sin problema. Y si el uso es intensivo en circuito, deberíamos estar más encima de los mantenimientos, ¿no?, como es normal. En esta revisión se cambian bujías y reglajes de válvulas como parte destacable del trabajo y su precio no es descabellado. Todos estos precios que mostramos además incluyen IVA y pertenecen a un concesionario oficial MV Agusta. Que por otro lado también es importante mencionar que si lo que buscas es fiabilidad, siempre es importante, ¿no?, que los mantenimientos se lleven a cabo en un taller de estas características, que conozcan bien el producto con el que se está trabajando.
Teniendo estos datos en la mano, hemos querido ir un poco más allá y también solicitamos un listado de posibles piezas que tendríamos que cambiar ante la típica caída tonta, ¿no? Maleta de embrague, estriberas, cúpulas, cosas así. Con estos datos creo que acabamos con el mito de los recambios caros y mantenimientos costosos, pero ¿qué hay del tiempo de espera para los repuestos? En este punto es importante el sitio donde acudáis, pero en Box 31 nos han asegurado un amplio stock, tanto en repuestos de cada modelo como en accesorios habituales. Hablamos de repuestos en el acto, llegas y te lo llevas, llegas y te lo montan, nada más y nada menos. Por lo que bueno, el servicio que ofrecen es sencillamente inmejorable, ¿no? Hasta aquí la prueba de esta F3, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda podéis dejárnoslo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, que no se te olvide darle like y suscribirte al canal. Gracias por estar ahí, cuidaros mucho y como siempre, nos vemos en la carretera.